Buenos días, queridos amigos, queridos hermanos, que Dios bendiga sus vidas. Es mi deseo. En esta mañana quiero compartir con ustedes, en esta preciosa mañana de domingo, quiero compartir con ustedes la palabra del Señor. Así que les animo a abrir su Biblia, espero que tengan una Biblia a mano. Si no, les invito a buscar una. Y vamos a estar mirando algo acerca de un tiempo muy especial en la vida terrenal del Señor Jesucristo. Nos encontramos en términos históricos en medio de dos momentos importantes, muy importantes en el ministerio de Jesús. Dentro de los últimos momentos o semanas que los evangelios relatan. Uno de ellos estuvimos celebrándolo hace unas semanas atrás, se refiere a la Pascua tanto judía como a la celebración de lo que va a ser la Cena del Señor, que recuerda la muerte y la resurrección de Jesucristo, lo que nosotros celebramos como Semana Santa. Pero dentro de no muchos días, sobre el fin de mes, se va a estar cumpliendo lo que para los judíos era una fiesta que comenzó siendo agrícola, la celebración de la recolección de los primeros frutos, y que terminó conociéndose como Pentecostés, ¿sí? Se celebraba 50 días después del comienzo de la cosecha. Adquiere esta fecha que todavía no se ha dado, ¿verdad? Va a ser sobre el fin de mes, sobre el domingo 31. Va a recordar aquel momento en el cual el Espíritu de Dios se posa sobre la vida de cada uno de los creyentes reunidos, esperando la promesa que el Señor Jesucristo había dado. Es necesario que yo me vaya para que el Consolador venga. Y la presencia del Espíritu Santo en la vida de la Iglesia sigue tan presente como hace 20 siglos. Pero hoy no vamos a hablar de Pentecostés, sino les invito a hablar de un momento entre Pentecostés y la Pascua. Estas semanas en las cuales el Señor Jesús se presentó a muchas personas con muchas pruebas de su resurrección, de su vuelta a la vida físicamente. Y es así que vamos a ir a dos evangelios, a Lucas y a Mateo. Y podemos pensar en este momento del estudio bíblico, en este mensaje como volviendo a Galilea. Volviendo a Galilea, ¿por qué volviendo a Galilea? Bueno, en Galilea comenzó todo, ¿sí? Galilea de los gentiles. Galilea era una de las 3 provincias en las que había separado Roma lo que era Palestina, lo que era la antigua Israel. Cada una de esas provincias, Galilea, Samaria, Judea y varias otras, eran administradas muchas veces por ciudadanos no romanos, judíos, Herodes, varios de ellos, que cumplían la función de administrador de cada una de ellas. Pero vamos a Galilea específicamente, porque en Galilea Jesús comienza su ministerio propiamente dicho. ¿Y por qué vamos a Galilea? Porque en el último capítulo de Mateo, un capítulo muy especial, del cual todos recordamos por lo menos aquella frase última, y por todo el mundo y anunciar el Evangelio, ¿sí? De todos recordamos Mateo 28, la gran comisión. Si vamos a Mateo 28, nos encontramos con unas palabras que se repiten una y otra vez. Vayan a Galilea. Versículo 7. He aquí va delante de ustedes a Galilea. Vayan a Galilea.
allí me verán. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. En 3 versículos, en poco tiempo, en poco espacio de este texto de Mateo 28, se refiere a un lugar. ¿Qué podríamos hablar de este lugar? Bueno, por lo pronto es el Señor Jesucristo que les dice más de una vez que vayan a este lugar. Habían pasado 3 años del tiempo en el cual el Señor Jesús les había llamado. Habían recorrido Palestina, Judea, Samaria, Galilea, del otro lado del Jordán. Ellos se habían dado cuenta que el maestro que les había llamado no era el mismo maestro o un maestro similar a los maestros conocidos de la época. Jesús como maestro rompía todos los esquemas. Él era un maestro muy popular. Hoy se habla acerca de la educación mucho y no sé cuán populares son los maestros. ¿Sí? Pero por lo general los maestros, la visión de un maestro era la de una persona muy rígida que enseñaba leyes, que enseñaba estatutos, disciplinas, estilos de vida, y el alumno básicamente debía ceñirse a este corsé que enseñaba el maestro. Jesús era un maestro muy diferente, porque no tan solo hablaba de la palabra de Dios, era el libro de texto del Antiguo Testamento, sino dice que hablaba con autoridad, no como los escribas, no como los fariseos, no como otros maestros que hablaban lo que ellos mismos no cumplían. Y el Señor Jesucristo, mucho más allá de ello, daba una nueva interpretación, no diferente, no antagónica de la palabra de Dios del Antiguo Testamento, sino un paso más allá. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, por ejemplo. Pero yo les digo que cualquiera de ustedes que mira a la mujer que no es tuya, codiciándola en tu corazón, ya adulteraste. Entonces, ¿cuántos de nosotros estaríamos por esa misma razón en condición de adúltero, solamente por mirar a la mujer de otro? O de asesino. ¿Cuántas cárceles precisaríamos en el Uruguay, según la manera de ver del Señor Jesucristo, si fuéramos juzgados por las intenciones de nuestro corazón? ¿A cuánto mataste? En el tránsito nomás. De hecho, el Señor Jesús era un maestro que atraía a mucha gente, ¿sí? Porque la gente escuchaba palabras no huecas, palabras que podían hacer a la persona nacer de nuevo, que traían paz, que traían vida. Anunció el Evangelio durante estos 3 años, anunció que iba a morir por el hombre, poner su vida por los demás, anunció que él mismo pondría su vida y él mismo la volvería a tomar, que volvería al Padre, que iba a preparar lugar para sus discípulos, a los que acababa de llamar. Hace un ratito envié un video donde ilustra un poco esta imagen, este tiempo en el cual el Señor escogió a algunos hombres para ser sus discípulos, sus alumnos, para que aprendiesen. Y es así que dice, pero voy a volver. No crean que no voy a volver. Voy al Padre, que Él me envió, pero voy a volver a buscarles. Y esta promesa sigue vigente y el Señor volverá. Es así que a pesar de la muerte y resurrección de Jesús, habían pasado 2 o 3 días de este momento y nos encontramos con un pasaje en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, donde algunos discípulos de camino a Emaús, una población cercana a Jerusalén, dice el versículo 13, aquí iban dos el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí
todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban, discutían entre sí. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Creo que no se daban cuenta. De hecho, no se daban cuenta quién era que estaba al lado de ellos. Esto nos pasa muchas veces. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas, qué conversaciones son estas que tienen entre ustedes mientras caminan? ¿Y por qué están tristes? Jesús interpela a estos hombres que ni cuenta se dan que el que está al lado de ellos es el propio Señor Jesús. Respondió uno de ellos que se llamaba Cleofas y le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que han acontecido en estos días? Entonces les dijo, ¿qué cosas? Ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Es interesante lo que estos hombres, sin darse cuenta que tenían adelante nada más y nada menos que al Señor Jesucristo, su Maestro, dicen de Jesucristo y de lo que había sucedido. Hablan de Jesús, a quien tenían delante, como Jesús Nazareno, como profeta de Dios, poderoso en obra y en palabra. Y hasta allí. Esto era lo que muchos creían. En una ocasión, el Señor Jesús, antes de su muerte y resurrección, les pregunta a sus discípulos, ¿y ustedes qué dice la gente que creen que soy yo? Y la gente opina de diferentes maneras. Una de las opiniones de lo que la gente pensaba de Jesús era que un profeta de Dios. Y ellos eran sus discípulos. Y ahora opinan igual que la gente que seguía a Jesús de lejos. ¿Qué había pasado con estos discípulos pocas horas después de que no estaba delante de ellos, de que ya no lo veían? Casi que habían de sus mentes y de sus corazones desaparecido. Vamos entonces al versículo 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y además de todo esto, hoy ya es el tercer día que todo esto ha acontecido. Aquí comienzan a abrir su corazón a este extraño, que era el Señor Jesucristo, y a modo de confesión de las que se hacen hoy en día por internet, que uno cree que no hay nadie, pero hay un mundo de gente escuchando, estos hombres abren su corazón diciéndole, y nosotros mismos nos sentimos tristes, pero también defraudados. Nosotros creíamos también que este Jesús era el que habría de traer, iba a redimir a Israel, el Redentor. Creían, o sea que ya no creen. Y además de todo esto, es el tercer día que todo esto ha acontecido. Había una profunda tristeza en estos discípulos de Jesús, estaban muy desanimados y estaban descreídos, ya no creían. En Mateo 28, cuando vemos la llegada del Señor Jesús y se presenta el Señor Jesús a ellos, dice que al verle, le adoraron. Al verle, cuando Jesús estaba entre ellos. Pero aún así, viéndole, algunos dudaban. El entendimiento de esta realidad de parte del Señor Jesucristo, de lo que estaba sucediendo, le hizo, por lo menos hoy lo estoy interpretando de esta manera, les hizo volver a Galilea. Y les dijo, ¿saben qué? Cuando todo esto pase, vayan a Galilea. Cuando las mujeres se presentan al momento de la resurrección, Mateo recién veíamos, en Mateo 28, en el versículo 5 en adelante, el ángel le respondió, no tengan miedo, que era lo que tenía la gente, los discípulos, las mujeres, tenían temor de que ahora les pasase a ellos lo que pasó a Jesús, a su maestro. No teman, porque buscan al que está vivo entre los muertos, sino que ha resucitado. Dice,
no está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid del lugar en que está puesto. El versículo 7 dice, vayan pronto y díganle a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Son los ángeles, los mensajeros de Dios que le dicen, vayan a Galilea. El Señor les dice, vayan a Galilea. Pero en el versículo 10 se encontraron con Jesús y le adoraron. Y el versículo 10 dice, no teman. El Señor Jesús entendía claramente que lo que tenía era un temor muy grande, un gran susto de que les pasara a ellos como cristianos algo parecido de lo que les pasó a Jesús. Y le dice, no tengas miedo, vayan a mis hermanos y avísenle que deben ir a Galilea, allí me verán. ¿Sí? Y en el versículo 16, como veíamos, nuevamente dice, entonces los 11 se fueron a Galilea, por lo menos con miedo y todo, un poco saliendo de Jerusalén, se fueron a Galilea, vamos para allá. Galilea era un lugar conocido y muy entrañable tanto para Jesús, por comienzo de su ministerio, como para los discípulos, porque fue también el comienzo del tiempo con Jesús. Ellos allí escucharon su nombre por primera vez en los labios de Jesús, que le llamaba Natanael, Juan. Allí le dijo, ya no van a ser pescadores, sino pescadores de hombres, en Lucas capítulo 5. Allí le mostró que los conocía aún sin verles de cerca. Juan capítulo 1, versículo 47, habla acerca de que se encontró con Natanael, al que lo llamó también, le dijo, aquí hay un verdadero israelita en el cual no hay engaño. En Juan capítulo 1, versículo 43, relata cuando el Señor les dice, sígueme. Todos ellos escucharon allí en Galilea esta palabra, sígueme, que todavía resonaba en sus mentes. Allí, en Caná de Galilea, vieron con sus propios ojos el primer milagro, la obra poderosa de Jesucristo. Fue allí en Galilea donde escucharon uno de los sermones más famosos de Jesús, el Sermón del Monte. Vamos entonces a un lugar conocido por todos, a tierra firme. Recapitulemos, dice Jesús. El Señor Jesús les había llamado y ellos le conocían por maestro. De hecho, si recorremos, nuevamente todos hemos leído y si no, les invito a leer la Biblia, especialmente los Evangelios, y una y otra vez los discípulos le llamaban a Jesús maestro, porque de hecho era un maestro en Israel y era su maestro personalmente. ¿Y qué es lo que conocían de Jesús? Bueno, el Señor podría haber dicho, bueno, yo fui conocido por ustedes como maestro en todo este tiempo, desde que comenzamos aquí mismo en Galilea, durante 3 años, fui conocido por ustedes como maestro. Juan habló de mí como el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Me presenté ante la gente desde aquí hasta Jerusalén, pasando por todos los lugares donde pisaba la planta de mi pie, como el Hijo del Hombre. Me mostré a ustedes como uno con el Padre. Ustedes, otros, y ustedes también me reconocieron como profeta de Dios. Hace un rato hablábamos acerca de este pasaje donde 2 discípulos hablan de él, pero conocían y entendían que era profeta de Dios, o sea, hablaba las palabras de Dios al pueblo. Y esto es cierto, pero no solamente hablaba las palabras de Dios al pueblo, era mucho más. Y ustedes mismos, en una circunstancia en la cual yo les pregunté, ¿qué cree la gente que soy yo? ¿Qué creen ustedes que soy yo? Uno de ustedes, tú Pedro, me dijiste, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso vamos a Galilea, vamos a un lugar conocido, vamos al lugar donde yo les llamé. A veces es bueno ir frente a la duda, frente al desánimo,
y frente al no saber para dónde ir, a aquel lugar donde sabemos que sí nos encontramos con Jesús. Algo parecido a aquello que nos decían nuestros padres cuando nos sacaban a pasear y éramos pequeños. No te alejes, Carlitos, no te alejes de mí, ¿no? Puedo recordar a mis padres en alguna ocasión, nosotros somos 3 hermanos, y no se alejen, los 3 varones, imagínense, no se alejen, éramos muy movedizos como hasta ahora, pero en alguna ocasión sabían que nos íbamos a alejar, y entonces nos decían, bueno, cualquier cosa, si nos llegamos a desencontrar, nos encontramos aquí, ¿sí? Entonces nos encontramos en tal palmera, en tal juego, en tal cartel. Qué bueno es tener un lugar de referencia, ¿verdad? Volvamos a Galilea. Volvamos al lugar donde yo sé que me encontré con el Señor Jesucristo que me llamó a ser su discípulo. Algunos, de hecho, en ese momento pensaban solamente en esconderse. Hay evidencias escritas que los discípulos tenían miedo. Algunos pensaban en, bueno, vamos a tener que cambiar ahora de rubro, ya no somos discípulos de nadie, ahora somos agentes libres, vamos ya. Yo capaz que voy a la casa de mi padre y tengo todavía las redes ahí archivadas, o por lo menos un bote o algo, capaz que puedo volver allá. Yo, el puesto que tenía, tal vez puedo pedir que me reintegren, y ya estaban haciendo planes algunos de ellos. Estaban muy desanimados. El Señor Jesús les dice, ¿saben qué? Estoy aquí, vayan a Galilea. No hablamos acá, vamos a Galilea. Para que recuerden que yo les llamé a ser mis discípulos. Para que recuerden cómo me conocieron y el trayecto que hicimos juntos. Las cosas que yo les he enseñado, que les he recordado de la palabra de Dios, del Antiguo Testamento, que se han cumplido en mí. Lo que les he dicho acerca de que yo era necesario que fuera hasta la muerte de la cruz. Y fui. Ustedes me vieron clavado en la cruz, colgando por ustedes. Y yo les dije, es necesario. Yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Y aquí estoy. Recuerden aquellas enseñanzas cuando les explicaba el modo de vivir en el reino de Dios, el sermón del monte. Recuerden las obras poderosas que se hacían a través de mis manos. Los ciegos veían, los que no caminaban ahora caminaban, los leprosos eran limpiados, las personas eran transformadas, sus vidas ya no son las mismas. Vamos a Galilea. Vayamos, les animo a ir a aquel lugar en su mente y en su corazón, en su memoria, a aquel lugar donde un día el Señor Jesucristo le llamó por su nombre y le dijo, seguime, dejad todo lo que tenés y seguime. Y usted tomó la decisión de seguirle a Cristo. Nos encontramos en Galilea. Ya no para decirles nuevamente, bueno, ahora que estamos en Galilea nuevamente, 3 años después de aquella vez, ahora quiero de vuelta llamarles a ser mis discípulos. Quiero de vuelta llamarlos a ser mis alumnos. Vamos a hacer una segunda vuelta. No. Ya no era para enseñarles acerca de quién Él era. No, ya lo había hecho. Había ocupado 3 años de su vida compartiendo día y noche, mostrando quién Él era. ¿Y quién era el Padre? Porque Él decía, y Él dice, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, hablando de Dios. Ya no quiero que estén aquí para enseñarles el Evangelio del Reino. Durante 3 años yo les he enseñado. Han escuchado muchas veces el Evangelio. Lo han escuchado cuando lo he dicho a las multitudes y después cuando he venido al grupo pequeño y he estado con ustedes en un rato tranquilo abajo de un árbol. Les he explicado paso por paso el plan de Dios para salvar al hombre de su pecado, de su condenación, que es necesario arrepentirse, si no todos pereceremos de igual manera, que no hay más o menos pecadores, sino todos somos desobedientes delante de Dios.
No se los voy a volver a enseñar. Ahora que estamos en Galilea, no se los voy a volver a enseñar. ¿Para qué están acá entonces? Tampoco es para enseñarles mis planes, porque ya les he dicho que yo iba a Jerusalén, iba a la muerte, iba a la cruz, iba a resucitar el tercer día, y voy al Padre, y voy al Padre, y voy a preparar lugar para ustedes. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Pero también saben, porque ya se los he dicho, que voy a volver. Así que esperen que voy a volver. Y también saben que es necesario que yo me vaya para que envíe el Espíritu Santo, el Consolador. Y es bueno para ustedes. Todo eso ya lo saben, no vamos a hacerlo nuevamente. Entonces, ¿para qué estamos acá en Galilea nuevamente? ¿Vamos a hacer un tiempo de nostalgia, como acostumbramos los uruguayos? Ah, qué bueno aquel tiempo en el cual yo era joven, qué bueno cuando escuchaba aquella linda música, qué bueno cuando conocí a aquella linda chica, aquella linda muchacha, qué bueno cuando yo ganaba bien, qué bueno cuando tenía todos los cabellos sobre mi cabeza, qué bueno la nostalgia. Pero el Señor Jesús no los estaba llamando a Galilea para nostalgiar, no era agosto para nostalgiar. A veces nosotros como cristianos nos gusta nostalgiar, cuando yo era, cuando yo iba, cuando yo hacía. No hay que nostalgiar tanto, porque el Señor tiene cosas nuevas cada día. Hay cosas que el Señor ha hecho en tu vida y en mi vida hace 5, 10, 15, 20 o más años. Pero el Señor quiere hacer cosas hoy y mañana. Así que no hay tanto tiempo para nostalgiar. Sí es bueno recordar aquel momento en el cual el Señor dijo, sígueme, tu Galilea, aquel lugar. Pero ¿para qué les llamó a ellos? ¿Y para qué es bueno que nosotros cuando estemos, nos sintamos decaídos, desanimados, faltos de fe, volvamos a aquella Galilea, volvamos a aquel lugar donde el Señor nos llamó? Lejos de no creer, lejos de volver a viejas tareas, lejos de esconderse, eso está fuera de consideración para un discípulo de Jesucristo. Debemos creer. No tenemos que volver a viejas tareas, sino que tenemos que mirar hacia adelante, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. No esconderse, no es tiempo de esconderse. Recordamos lo que veíamos hace un par de domingos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y aún también su propia vida. El que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. No hay que tener temor, no hay que esconderse. Tendremos lo que tendremos como consecuencia de manifestarnos como cristianos, seguidores de Jesucristo. Entonces, en realidad están aquí en Galilea porque ahora yo los envío. Siguen siendo mis discípulos. No les vuelvo a llamar a ser discípulos. Ya son discípulos. Pero ahora no los llamo solamente a ser buscadores de hombres para que escuchen el Evangelio nada más. Pescadores de hombres. Ahora quiero que vayan un paso más. Yo voy a ser el que convenceré a las personas, pero ustedes deben hacer discípulos. Ustedes saben lo que es ser un discípulo. Es el que escucha, es el que convive, es el que habla con el maestro, es el que obedece al maestro. Ese es un discípulo. Ahora, ustedes hagan discípulos. Este es el llamado de Mateo 28. Así que les invito a ir a Mateo capítulo 28 nuevamente. Y les dice, por tanto, id, esta tarea fundamental, o sea, esta tarea de hacer discípulos, no se hacía en cuarentena, en términos estrictos. ¿Verdad? Nosotros estamos incluso en medio de una cuarentena tratando de ir, ¿sí? Pero no se hacía recluido en un lugar cerradito como este, en el templo. No, de ninguna manera. Ir significaba salir del lugar de confort, salir de la casa, salir de la ciudad, salir al mundo y anunciar el mensaje del Evangelio de Jesucristo sin temor, con confianza en el Señor Jesucristo que nos llamó hace unos años a ser sus discípulos, allá en Galilea, en tu Galilea, en tu lugar, tal vez en Montevideo, tal vez en
en Rivera, tal vez en Tacuarembó, no sé, fuera del Uruguay, no sé, donde Dios te llamó. Ese es tu lugar al que debemos recordar. Qué lindo es recordar aquel tiempo en el cual el Señor nos llamó. ¿Y cuál es el alcance de esta misión? Hagan discípulos. O sea, tenemos que procurar que los hombres que escuchen el mensaje del Evangelio oigan el mensaje del Evangelio, no otra cosa, el Evangelio. Ayudarles a que tengan una relación con Jesucristo, pero deben hacerlo ellos, tenemos que ayudarlos. ¿Sí? Discípulos que hacen discípulos. Esta es la misión. Esta es la misión. Enseñarles y mostrarles con nuestra propia vida que el discípulo debe ser obediente, acompañarles en el proceso. Segunda de Timoteo, Pablo habla a Timoteo diciéndole, vamos a orar por hombres y mujeres. Primeramente que tengan ciertas características, ¿sí? Para servir. Que sean hombres y mujeres fieles, que sean hombres y mujeres idóneos, y que estos hombres y mujeres fieles e idóneos se preparen, pero no para que termine ahí, sino para que estén preparados para hacer lo mismo con otros. O sea que el Señor Jesús los lleva a Galilea, nos lleva a nosotros a recordar aquel momento cuando el Señor nos llamó y les dice, ahora ustedes son discípulos, no dejen de creer, porque yo estoy aquí, lo va a decir en este momento. Y les dice, ahora ustedes deben hacer discípulos, discípulos que hacen discípulos, con el proyecto de que esos nuevos discípulos hagan nuevos discípulos. Ninguno de estos discípulos, ni los primeros ni nosotros, tenemos la posibilidad de hacer que una persona pase de muerte a vida. Ninguno de nosotros puede convencer a una persona que está en pecado de que es pecadora y que necesita arrepentirse de su pecado. Pero como discípulo de Jesucristo, a una persona que ya entregó su vida a Cristo, sí podemos ayudarla, acompañarla en el proceso de vida a través del cual una persona pasa de ser un llamado a seguir a Cristo, a ser un discípulo firme, con convicción, con confianza y con el deseo de llevar a otro a ser un discípulo, para que también éste lo haga con otros. ¿Cuál es el procedimiento? Dice Mateo 28. Bueno, primeramente deben enseñar el Evangelio y cuando las personas crean, dice, deben bautizarla, confesando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El ser cristiano no es algo secreto, no hay tal cosa como un cristiano secreto. Debe ser una confesión pública y el bautismo es esa confesión pública, hecha en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando que hemos muerto a la vida vieja, hemos renunciado al pecado, a la desobediencia para honrar nuestra vida al Señor. ¿Cuál es el alcance de la misión? Bueno, el límite son las naciones, o sea que no hay límites. El límite es este planeta. Todo el planeta necesita escuchar del Evangelio, todos los hombres necesitan escuchar el Evangelio. ¿Cuál es el programa? Bueno, el programa del discipulado. Hay muchos libros, y seguramente en la biblioteca de muchos hay muchos libros de cómo hacer el discipulado. Pero básicamente, dice este pasaje, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Tenemos que enseñar a cumplir, a obedecer el Evangelio. O sea que un discipulado no puede existir sin la Biblia, sin la palabra de Dios, sin lo que Jesucristo propiamente ha enseñado. Pero hay una garantía. Un versículo antes dice, sepan, tengan claro que aunque no me vean, yo estoy presente. No tan solamente estoy presente, es que no tan solamente soy un profeta, no tan solamente hablo en nombre del Padre, no tan solamente soy poderoso en palabras, no tan solamente soy un buen hombre, soy un nazareno, soy un maestro en Israel, sino soy el Hijo de Dios.
Y no tan solamente tengo poder para ir a la cruz, y para bajar de la cruz, y para ir al Padre, y volver a buscarles. Dice Mateo capítulo 28, versículo 19, versículo 18, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. No hay nada que yo no pueda hacer. Sepan, discípulos, ustedes, sí, a los que llamé por el nombre, que voy al Padre y voy a volver, pero sepan que yo les envío a ser discípulos, pero tengo todo el poder. Y quien les envía les dice, yo tengo todo el poder y en mi nombre pueden hacer muchas cosas en la voluntad del Padre. En aquella ocasión, como hoy en día, hay hombres y mujeres que muchas veces dudamos. No dudamos de lo que vemos, dudamos de Dios, pero es el lugar más firme y más seguro. Dudamos de la propia palabra de Jesucristo. Por eso es necesario que, de vez en cuando, nos demos una vuelta por Galilea. No por aquel lugar en Palestina, sino por nuestra Galilea. Por aquel lugar donde el Señor nos llamó. Por aquel lugar donde el Señor dijo tu nombre. ¿Recuerdas? ¿Sí? Yo lo recuerdo. Recuerdo no recuerdo el día, pero un día de Semana Santa, cuando alguien había sido invitado a predicar el Evangelio y yo había escuchado ese Evangelio durante varios años, tenía 13 años. Y mis padres me llevaron junto con mis hermanos a la iglesia durante muchos años ya, 6, 7 años. Fui a la escuela dominical con mis hermanos, iba con mis padres y había escuchado y conocía las historias de la Biblia. Pero un día Jesucristo dijo, Carlos, yo quiero que entregues tu vida, yo quiero que renuncies a tu joven vida para dármela a mí. Yo morí por vos, yo quiero que seas mi discípulo. Ese día entregué mi vida a Cristo. Durante varios años posteriores, en mi adolescencia y mi juventud, pasé momentos de dudas y, como decimos, de muchas metidas de pata, donde no actué de acuerdo a la decisión de seguir a Cristo. Pero ya hace muchos años que entendí que cuando uno tiene dudas, debe ir a aquel momento en el cual el Señor le llamó y recordar que Jesucristo, que me ha llamado a ser su discípulo, está vivo, es real y quiere mantener una relación personal conmigo. Te invito en esta mañana a tener un momento de oración y ante cualquier duda en tu vida, vuelvas a aquel momento en el cual el Señor te llamó. Vamos a orar. Padre Celestial, te pedimos en nombre de Jesús que continúes hablando a nuestro corazón. Gracias, Señor, porque eres Dios todopoderoso, pero todo amoroso, y que nos ha llamado por nuestro nombre para que tengamos vida y vida eterna. Te queremos pedir, Señor, perdón, porque a veces tenemos dudas de lo que es más seguro, que es tu palabra. Porque tenemos dudas porque las circunstancias que nos rodean nos apabullan y queremos volver atrás. Señor, te pedimos perdón y queremos pedirte que nos recuerdes aquel momento en el cual tú nos llamaste. Gracias por habernos llamado. Te pedimos que tú bendigas nuestras vidas, nuestras familias y nos ayudes a hacer este ministerio de compartir tu evangelio y hacer de otros tus discípulos. En nombre de Jesús. Amén. Que Dios bendiga tu mañana, que Dios bendiga tu semana. Recuerda, en momentos complicados, cuando uno duda, cuando piensa volver atrás, vuelve a aquella Galilea donde el Señor te llamó. Dios te bendiga.